Cuando titulamos esta prédica, es porque hay una intención de que meditemos y aprendamos un poco más acerca de la presencia de Dios. La presencia de Dios es algo que no podemos totalmente describir, porque es una experiencia que cada uno tiene con Dios. Pero podemos entender lo que la Biblia enseña de la presencia de Dios, que es como cualquier persona cuando está presente. Lo que pasa es que cuando hay alguien presente, dependiendo de quién esté presente, así es como nosotros nos comportamos. Si aquí entrara una persona muy famosa de Hollywood, posiblemente algunos o muchos estarían intentando tomarse una foto con él o saludarlo o por lo menos verlo de cerca, porque nos comportamos dependiendo de quién esté presente. Si aquí entra alguna persona que usted admira, alguna persona, ¿verdad? Usted va a comportarse de otra forma. Pero cuando nosotros meditamos, bueno, si Dios está aquí, ¿cómo me comporto yo? Si Dios está todo el tiempo con nosotros, ¿cómo es nuestro comportamiento? Y ahí es donde a veces las cosas no calzan. Yo crecí en un ambiente, y esta iglesia siempre ha sido súper pentecostal, súper amante de la presencia de Dios. Y los recuerdos que yo tengo desde niño, adolescente, siempre ha sido en esta iglesia mucha manifestación de la presencia de Dios. Y hemos visto personas riéndose, llorando, siendo libres de demonios, siendo tocadas por Dios. Hemos visto muchas manifestaciones de la presencia de Dios, sanando, haciendo milagros, tocando las personas, manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, gente hablando en otras lenguas. En fin, eso es lo normal que hemos visto nosotros, pero eso no es lo único de la presencia de Dios. La presencia de Dios también tiene efectos en la vida de las personas en las que tienen la presencia de Dios. Y bíblicamente toda persona que nació de nuevo es la morada de Dios, es el templo del Espíritu Santo. Toda persona que un día dijo, yo reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador, me arrepiento de mi pecado, que lo creyó con fe, se convirtió en la habitación de Dios. A partir de ahí, Dios está en usted. Fuiste sellado con el Espíritu Santo y ahora Dios habita, vive dentro de usted, dentro de nosotros, los que hemos creído. De manera que la presencia de Dios siempre está en sus hijos, siempre. El Espíritu Santo se puede contristar o se puede apagar, pero la presencia de Dios se supone, o no se supone, es siempre presente en la vida de los que han creído en Él. Entonces Dios siempre está, pero nosotros no siempre lo honramos, no siempre le damos su lugar y no siempre estamos viviendo en los efectos de su presencia. Ahora, yo quiero hablar de los efectos de la presencia de Dios. Y vamos a inspirarnos en la historia de un hombre que está en Génesis capítulo 39, que es la historia de José. Vamos a ir a Génesis 39, el verso 1, para que vean lo que pasó con él y la presencia de Dios. Dice ahí: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que de cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre algunas cosas que tenía. ¿Sobre qué? Sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tu palabra, que es capaz de penetrar y partir el alma, Señor, nos transforme hoy, nos cambie, nos inspire, Señor, y nos lleve a amarte más, amar tu presencia y hacer una evidencia de ella en todo lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo primero que yo veo aquí del efecto de la presencia de Dios en la vida de José
Es que la presencia de Dios cambia los planes del mal. ¿Cómo así? Podemos ver cómo José fue un hombre que fue llevado a Egipto. José era el hijo de una mujer que Jacob amaba, Raquel. Y cuando José nace, luego nace su hermano Benjamín, y cuando nace su hermano Benjamín, en el parto, ¿sí?, la mamá de José muere. Entonces José crece desde muy niño sin mamá y con un montón de medios hermanos que no lo querían y que empezaron a rechazarlo, a hacerle bullying, a maltratarlo y a tener envidia de él. José se convirtió en un joven especial para Dios, porque Dios empezó a hablarle a José por medio de sueños, a tocar su vida, pero la familia no lo comprendía por ser un hombre de propósito y por ser un hombre con Dios. Y lo rechazaban, al punto que lo odiaron tanto que le planearon la muerte. Y planearon matarlo. Un día estaban todos en el campo, José llegó a bajarles almuerzo y los hermanos dijeron: este es el momento, nos lo vamos a apiar. Aquí se acabó, José, aquí no lo volamos. Y entonces, en ese plan de matar a José, Rubén intercede, el hermano mayor, preocupado por el dolor que podía tener su padre. Él dijo: no, pero hagamos una cosa, mejor no lo matemos, mejor saquémosle plata, vendámoslo, ve dónde vienen los ismaelitas, mercaderes, vendámoselo a ellos. Se lo vendió a los talibanes, a los árabes, a ellos se los vendió. Y le vendió a esas personas que de tiempos inmemorables han sido personas rudas, fieras, crueles. A ellos se los vendió, a su hermano menor. Vendieron a ellos. Estos ismaelitas llegan a Egipto y lo venden en Egipto, o sea, vendido 2 veces. Entonces, José crece con un trasfondo de rechazo, sin mamá, con planes de asesinato hacia él, de odio, de burlas, de todo tipo de cosas complicadas de su propia familia. Y además lo venden 2 veces y termina vendido en Egipto. Egipto, que tipifica al mundo, una ciudad de pecado, una ciudad sin Dios, una ciudad lejos, pagana, que tenían un montón de prácticas que a Dios no le agradaban, una señal de decadencia espiritual. Y ahí va a dar José, a esa casa en Egipto. Y la Biblia no habla o no le está dando énfasis en este capítulo a todo eso que yo acabo de decir, porque el énfasis que le da es que cuando José llega a la casa de Potifar, Dios estaba con él. Lo que a Dios le importa, en otras palabras, en este capítulo no es de dónde venía José, no es lo que José había vivido, sino que a pesar de todo eso, Dios estaba con José. Dice, y Dios estaba con José. José, a pesar de todo lo que había pasado, a pesar de sus dificultades, la Biblia no dice: no, es que aquí viene el rechazado y el herido y el que creció sin mamá y el que ha tenido 1000 dificultades, el que ha estado ahí con puros medios hermanos. No, José, lo que la Biblia dice es que Dios estaba con él y entonces fue un varón próspero. José tenía todas las excusas para convertirse en un drogadicto, en un hombre de la calle, en un hombre que hiciera loco. Estaba destinado a ser un hombre que de por sí me vendieron como esclavo, y si soy esclavo no voy a hacer las cosas a medias, porque de por sí yo nací para esclavo y esclavo me quedaré. Yo ya no tengo cómo salir de esto. En ese tiempo, una persona que caía en la condición de esclavo difícilmente algún día saldría de esa condición. Se iba a quedar como esclavo, pero para Dios eso no era un problema. Lo importante en José no era su condición de esclavo, no era su condición civil, no era cómo era su nacionalidad, era que Dios estaba con él. Y cuando Dios está con alguien, cuando alguien es de propósito, cuando alguien nació con un propósito y tiene a Dios adentro, no importa el mal que le hayan hecho, no importa lo que le haya pasado en su infancia, en su adolescencia o en su pasado, si Dios está con él, Dios lo levanta, Dios lo hace prosperar, Dios hace levantar al que se cae, Dios es capaz de levantar del polvo al pobre y levantarlo en un lugar de eminencia. Ese es mi Dios. La presencia de Dios produce un efecto.
La presencia de Dios en la vida de José estaba haciendo un algo. Había una situación diferente porque él era un hombre de propósito. Dios no lo veía como el hombre abandonado, como el hombre que no tenía a nadie. Dios lo veía como el hombre que estaba con él. Y a mí me llama la atención porque dice el verso 3: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. La presencia de Dios en la vida de José se notaba. No era porque José se ponía a hablar en lenguas o porque José andaba ahí, ¿verdad?, un mate angelical. A José se le notaba la presencia de Dios. Y se le notaba por los resultados en su trabajo. Se le notaba por su manera de comportarse. Por eso podemos decir que la presencia de Dios produce prosperidad. Porque la presencia de Dios en la vida de José estaba generando algo diferente. Se notaba lo que estaba en él y eso generó gracia ante los ojos. Vamos a leer el verso 4. Dice: así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó su poder de todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Vea todo lo que estaba generando la presencia de Dios en la vida de José. A veces pensamos que porque tenemos un pasado complicado, porque hemos cometido errores, porque nos hemos equivocado, porque hemos tenido personas que nos han maltratado, que nos han hecho la vida imposible y andamos ahí con una mentalidad de víctima. Es que de por sí, es que mi papá, es que mi mamá, es que lo que me hicieron, es que cuando yo era un niño, es que cuando yo estaba joven, es que los vicios en los que yo estuve, es que las mañas que yo tengo, es que las cosas de donde vengo. ¿Y saben qué? Dios te dice: no es tan importante como mi presencia en tu vida, porque mi presencia en tu vida tiene la capacidad de hacerte salir a otra condición. José estaba ahí, había experimentado dificultades. Todo eso era un proceso de Dios donde José fue entrenado para Dios bendecirlo. No es lo que hagamos, no es como nosotros vivamos, sino la actitud que tomemos con Dios en medio de lo que estamos viviendo. No es un asunto de los problemas, sino cómo los enfrento y con quién los enfrento. José era un hombre que Dios estaba con él. Había una gracia especial en él. Había una presencia de Dios constante en su vida. José no era un hombre religioso. José no era un hombre de religión, era un hombre de relación. Tenía una relación con Dios. Tenía una relación profunda con Dios. José soñaba con Dios, José hablaba con Dios, José escuchaba a Dios y José actuaba en obediencia a Dios. Y es muy diferente a nuestro contexto actual. Nosotros necesitamos un montón de cuestiones religiosas para sentir que estamos cerca de Dios. Pero Dios es más allá. Dios no es una religión. Dios se trata de esa relación donde yo camino con Dios, donde yo voy a su palabra, le escucho, le obedezco y camino para Él, donde yo quiero ser obediente, donde yo camino consciente de su presencia en mi vida. Si usted es de los que piensa que la presencia de Dios se da porque vengo a la iglesia, yo le digo a usted que sí, Dios se manifiesta en medio de la congregación, eso es bíblico, pero Dios también se quiere manifestar en su casa, en su trabajo, en el barrio, en la alameda, en el bus, en el carro, donde quiera que usted ande. Dios quiere ir con usted, Dios quiere que usted no lo deje aquí, porque a veces solo venimos a la iglesia y ahí si entré a la casa de Dios, ¿verdad? Eso se llama religiosidad. Cuando uno entiende que la presencia de Dios va más allá, entonces mis actitudes cambian, mi manera de comportarme, la cultura de vida de mi corazón, de manera de ser mía, es otra. ¿Cómo creen que este egipcio Potifar notó que José era alguien que Dios estaba con él? No era porque sentía la vibra. Qué buena vibra tiene José. No, la Biblia no habla de las vibras ni de lo que sentía, es de lo que vio en José. La manera de comportarse de José en su trabajo hablaba de la presencia de Dios en su vida.
José seguramente era de los que llegaba temprano, no se iba tan temprano, porque hay gente que llega tarde y se va temprano al trabajo. No era de los que hacía las cosas a medias porque sí, o cuando mi jefe me estaba viendo. No, lo que José hacía prosperaba, lo que José hacía mejoraba, lo que José hacía generaba resultados, lo que José hacía hablaba de que era un hombre de la presencia de Dios y se notaba. Entonces esto llevó a José, esa presencia de Dios en la vida de José lo llevó a ser promovido. José no llegó siendo el jefe y el gerente de todo lo de Potifar. José llegó como un esclavo a esa casa. Y leemos la historia muy rápido, pero eso pasó tiempo, donde José se empezó a destacar porque se mostró como alguien diferente del montón. La diferencia de la iglesia y el mundo es la presencia de Dios. No es cómo nos vestimos, no es la jerga, no, es la presencia de Dios, la diferencia entre usted y la persona que no tiene al Señor. La gran diferencia, la única diferencia es la presencia de Dios. La presencia de Dios debería llevar, yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado que está con alguien y de pronto se le sale una mala palabra y como usted está le dice, ay, perdón, y uno dice, tranquilo, en el caso que yo soy Dios, tranquilo. O de pronto van a hacer algo que no tienen que hacer y entonces se cuidan porque uno está ahí. ¿Sí? Y ¿saben qué? Al final no es ni uno. Es la presencia de Dios en uno la que cambia la atmósfera, la que cambia el ambiente, la que estorba para el pecado, la que estorba para que las cosas caminen. Y si no está pasando, revisémonos. Porque lo normal de un hijo de Dios es que se le note que es hijo de Dios, no por su religiosidad, sino porque es una persona que en vez de odiar, ama, que cuando alguien lo ofende, lo perdona, que cuando alguien le hace daño, lo ayuda, lo bendice, tiene una actitud diferente de amor a los demás, es alguien que se ve que tiene a Dios. Y es algo que nos cuesta, porque no es tan fácil. Caminar en la presencia de Dios significa anular que el predominio sea la nuestra. A veces estamos tan llenos de nosotros mismos que no le damos campo a la presencia de Dios. O estamos tan llenos de otras personas que no le damos campo a la presencia de Dios. Pero José era un hombre que a pesar de Egipto, a pesar del lugar de pecado, de corrupción, de estar solo, donde nadie lo conocía, donde nadie sabía quién era su familia, ni que era un hombre que soñaba con Dios, ni nada de eso, José llegó a Egipto a mostrar la presencia de Dios. Y José no era pastor, ni profeta, ni ministro de alabanza, ni líder de célula. José simplemente era un hombre que tenía una relación con Dios. Y su vida cambiaba el ambiente y llevó a José a que se promoviera. ¿Cómo un jefe no va a promover a alguien como José? Alguien que se comporta diferente. Cuando una persona entiende que es promovida no por lo que sabe, sino por cómo se comporta, la vida cambia. Ustedes sabían que hoy por hoy las personas en los trabajos no son ascendidos por sus títulos, sino por la manera en la que se comportan. Usted puede saber mucho y hay personas que tienen doctorados, que tienen una eminencia a nivel de universidad, un buen currículum, pero son unas personas terribles y nadie los quiere. No los ponen, no los promueven, no los quieren de jefes. Son personas incómodas y no avanzan. ¿Por qué? Porque su comportamiento, a pesar de que sabe, no es saludable para una organización. Y hay personas que no saben mucho, pero tienen un comportamiento, un liderazgo, una manera de empujar, de generar un mejor ambiente que lo promueven y le confían cosas. José se convirtió en un hombre de confianza, le entregaron todo. Potifar dijo, ¿sabe qué? Aunque usted sea un esclavo, usted se va a hacer cargo de todo lo que yo tengo, de todos mis negocios. Tenía campos, porque habla que Dios bendijo su casa y en los campos, es decir, que tenía ganado, que tenía hectáreas ahí, tenía cultivos, yo no sé qué tenía Potifar, pero todo lo puso a cargo de José, lo puso de gerente general. Y a nadie llega a ese lugar si no es porque es alguien de confianza. Y ser de confianza es algo que está en extinción hoy por hoy. ¿En quién podemos confiar? ¿Cómo hacemos para confiar? Porque la gente piensa que para prosperar hay que robar. La gente piensa que para prosperar hay que ser narcotraficante. La gente piensa que para poder uno mejorar económicamente algo malo tiene que hacer.
¿O no? Cuando vemos un buen carro, una buena casa, ¡ay, quién sabe! ¡Ay, cómo hizo! Y si pensamos eso es porque estamos considerando que esa es la manera de prosperar. Y eso es una mentalidad que tenemos que cambiar, porque eso es una mentalidad de alguien que no ama a Dios, porque los hijos de Dios saben que Dios es el que bendice, Dios es el que levanta del pobre al polvo, del polvo al pobre, y lo hace estar en un lugar diferente. No podemos estar pensando que la prosperidad viene por ser narcos, o por robar, o por asaltar un banco, o por robar impuestos, o por no declarar bien la caja, o por decirle al contador que mejor eso se lo camufle, que haga otra cosa ahí para que... ¡pum! Es que al final criticamos a todos, al gobierno, al PAC, y sí, hay un montón de cosas que están mal, pero a veces tenemos que revisarnos, porque también a veces la cochinilla también puede estar en nuestro corazón. Y a uno se le mete la cochinilla cuando uno cree que así es como prospera, cuando uno no está confiando en Dios. José era un hombre que honraba a Dios, era un buen empleado, fue convertido en un hombre de confianza porque demostró ser un hombre íntegro, honesto. Y la gente que es así, haya gracia delante de sus superiores, de sus jefes. Y si usted tiene un negocio propio, igual. Si usted se comporta como un hombre que tiene la presencia de Dios en su negocio. Yo no estoy hablando de que usted ponga ahí una emisora cristiana en el negocio y que eso ya bendice el negocio. Y yo no estoy hablando de esos toques. Si usted quiere hacerlo, lo hace. Yo estoy hablando de más allá, de la manera en la que nos comportamos, en la manera en la que atendemos al cliente, en la manera en la que estamos tratando a los demás, en la manera en la que estamos haciéndonos responsables de las cosas que hay que asumir. Estas cosas cambian un país, cambian una comunidad, cambian una familia. ¿Qué pasaría si todos nos comportáramos como José? José, además de todo eso que Dios le dio, dice que era guapo. Y entonces la esposa de Potifar comenzó a echarle el ojo. Y como novela mexicana, empezó a meterse con el empleado o la empleada. Y ahí estaba José y la mujer empezó a seducirlo. Y empezó a decirle, mira, acostémonos, tengamos sexo, José, usted está muy bueno, usted está bendecido, José, ¿verdad? Normal del mundo, lo natural de nosotros los pecadores. Así pasa, así somos, esos impulsos vienen. Y José estaba ahí recibiendo esa seducción. Dice que esta mujer venía todos los días a decirle, fueron varios días, uno cree que fue un ratico, no, ahí estaba José sufriendo. Y José lo que le responde, a mí es lo que más me llama la atención, porque José responde con una actitud de alguien que ama a Dios. Vean lo que dice el verso 9, dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, está hablando de Potifar, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? No es un asunto de que era fea, no es un asunto de que no me interesa, es un asunto de que él estaba consciente de que él estaba a cargo de todo lo de Potifar y que además, si se acostaba con esa mujer, iba a deshonrar a Dios. Cuando la presencia de Dios está en la vida de uno, cuando uno está consciente de que Dios está con uno, uno no se la juega. Pero ¿cómo nos cuesta? Porque seamos sinceros, somos humanos. Y esto nos cuesta. Y yo digo, Señor, yo quisiera ese nivel, el de José, de amarte tanto, 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 de tenerte tan presente, que siempre pueda estar firme contra cualquier tentación. Ese es el nivel. Y José es tipo de Cristo, como el Cristo que vino y no pecó y fue fiel al llamado, al propósito al que lo enviaron. Porque Dios tenía un plan con Jesús y Jesús lo llevó hasta el final, hasta el punto que tuvo que morir y tuvo que sufrir la cruz por amor a nosotros para perdonarnos. Pero eso no quiere decir que para Jesús fue fácil. A José, por ser obediente a Dios, esto le tocó cárcel. José fue a la cárcel por ser un hombre de la presencia de Dios. Pero José dijo, prefiero la cárcel que estar aquí afuera libre y deshonrando a Dios. Prefiero honrar la presencia de Dios. Prefiero una cárcel en la presencia de Dios que estar afuera sin la presencia de Dios.
Y a veces por honrar a Dios vamos a tener consecuencias difíciles, pero eso no significa que Dios nos va a abandonar. ¿Saben qué dice la Biblia? Que Dios en la cárcel estaba con él y luego Dios lo llevó a ser el hombre más importante de Egipto. Lo llevó a ser el segundo después del faraón mismo. Es más, el faraón dijo: todo lo que José diga, eso vamos a hacer. Y se hacía todo lo que José decía, al punto que por medio de él se salvó Egipto y también su familia. El mundo conocido fue salvo a través del hombre que decidió honrar la presencia de Dios. Y yo hoy te digo: sigue adelante, persevera, no importa lo que se haya venido, sigue honrando la presencia de Dios, que Dios te va a bendecir, que Dios va a salvar a tu casa, Dios va a salvar tu familia, pero no lo sueltes. La presencia de Dios trae prosperidad, trae bendición. No podemos hacerla a un lado. Satanás tiene presencia también. Y la presencia de Satanás no es un cachudo feo y que simplemente sentimos feo. No, Satanás es como la esposa de Potifar. A veces Satanás es como una oferta económica muy grande. A veces Satanás tiene que ver con traicionarnos a nosotros mismos y traicionar a Dios. Pero si nos mantenemos firmes en que vale más su presencia, como dijo el salmista: es mejor un día en tu presencia, en tu casa, que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar a la puerta, ser un portero, ser un servidor, ser como un staff ahí en la puerta, que estar habitando en las moradas de maldad. Por eso David, cuando estaba siendo perseguido por Saúl, y David teniendo más fuerza y tenía la capacidad de matar a Saúl, David clamó y dijo: como el siervo clama por las corrientes de las aguas, Señor, así clama por ti, oh alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo me presentaré delante de ti? Fueron mis lágrimas, estoy en depresión, estoy en tristeza. Yo anhelo la presencia de Dios. No es un asunto de si estoy atribulado con situaciones y que por eso no busco a Dios. No, más bien al contrario. Ahí es donde hay que buscar a Dios. Ahí es donde hay que decirle: Señor, ayúdame, estoy en tentación. Aquí yo imagino a José ahí clamando, diciendo: Señor, esta mujer viene. El acabose fue cuando esta misma mujer le arrancó la ropa y él tuvo que salir corriendo, así como estaba. Yo no sé cuál es el nivel de presión, de tentación, de lucha, lo que quiera robar tu prosperidad, porque la prosperidad no es un asunto de dinero o de posición, es la presencia misma de Dios. Dios bendiciendo lo que hacemos, Dios llevándonos a otros niveles. Hoy Dios nos ha hablado de los efectos de la presencia de Dios. Y Dios nos ha hablado de que la presencia de Dios tiene la capacidad de cambiar los planes de mal. Que su presencia produce prosperidad. Y cuando le hacía esta prédica, Dios me hablaba y me decía que hay muchas personas que necesitan oír esto, de que Dios está por cambiar todo plan del mal que se vino contra su vida por un plan de bien a causa de su presencia. Y si eres uno de esos que necesita esa bendición de Dios, esa protección, esa prosperidad de Dios, yo te pido que te pongas de pie, porque el Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Y si estás ahí en tu casa y nos estás viendo por primera vez, o estás en este lugar también y nos ves, estás aquí por primera vez, yo quiero decirte que Dios te ama. Dios te ama. Dios no vino a mostrar o a imponer una religión. Jesús no vino a hacer una religión. Jesús vino con el objetivo, con el deseo de tener una relación contigo, de hacer de ti una morada de Dios, de que la presencia de Dios se sienta dentro de ti, esté dentro de ti, te dirija, te guíe, te consuele, te ayude, te levante cuando te caes. Y usted dice: ¿qué hago para que eso sea real en mi vida? Lo único que hay que hacer es aceptar el sacrificio de Jesús. Jesús fue a morir a la cruz para pagar nuestra condena, porque todos somos pecadores y nuestro pecado hizo una separación entre Dios y nosotros. La presencia de Dios no puede estar donde hay pecado, y en ese sentido nadie puede tener la presencia de Dios. Pero Jesús se convirtió en el justificador.
Jesús pagó el precio, pagó la condena de la muerte para hacer posible el milagro de la justificación y poder estar en la presencia de Dios a través de Cristo. Es por medio de Jesús que usted puede caminar en la presencia de Dios. Es por medio del milagro de Jesús, a pesar de nuestro pecado, que podemos estar en el Señor y un día estar con Él para siempre, cara a cara, ir al cielo y estar con Él por la eternidad. Si crees que Jesús murió por ti para perdonarte y entiendes que eres pecador, solo arrepiéntete. Ahí donde estás, solo dile: Señor, yo reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Ahí con tus propias palabras dile: Señor, es verdad, yo he estado lejos de ti, yo me alejé, he hecho lo malo, Señor, pero hoy te pido perdón, me arrepiento de mi pecado, de mi maldad, Señor, me vuelvo a ti, Señor. Sé el dueño, el Señor de mi vida. Ven con tu presencia a mi vida, como José, Señor. Hazme tu casa, Señor. Yo creo que fuiste a la cruz a morir para salvarme, para darme vida, para perdonarme. Hoy acepto tu sacrificio sobre mí y te doy gracias por salvarme, por perdonarme, por darme vida, Señor. Recibo tu presencia. Recibo al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén.